Nunca imaginé que un simple anuncio de trabajo cambiaría mi vida, pero aquí estoy, sentada en mi habitación en penumbra a las 3 de la madrugada, aterrorizada hasta de cerrar los ojos. Cada crujido de la casa al asentarse me sobresalta. Todo por culpa de ese estúpido anuncio del periódico local. Se necesita ayudante de turno de noche en la gasolinera Twilight. Salario competitivo. Horario flexible. Debe ser capaz de seguir las instrucciones con precisión. Solicite en persona. Estaba desesperada. Mis padres llevaban semanas acosándome para que encontrara trabajo antes de irme a la universidad en otoño. Decían cosas como, te enseñará responsabilidad o tienes que aprender el valor del trabajo duro. Pensé, ¿un turno de noche en una gasolinera? Perfecto. Podría trabajar mientras todos dormían y aún tener los días libres para estar con mis amigos y disfrutar de mi último verano antes de la universidad. Además, ¿qué tan difícil podía ser llevar una gasolinera de noche? Supuse que estaría bastante tranquilo, quizás algún que otro viajero nocturno necesitando gasolina o algo para picar. Incluso podría estudiar un poco en las horas de poca actividad. Parecía el trabajo ideal para un joven de 18 años que buscaba ganar dinero rápido. La gasolinera Twilight estaba a las afueras de nuestro pequeño pueblo, justo donde los suburbios daban paso a un denso bosque. Había pasado por allí innumerables veces, pero nunca me había parado allí. Siempre parecía un poco descuidada en comparación con las nuevas y relucientes gasolineras de cadenas más cercanas al centro. Pero cuando me presenté para solicitar empleo, el señor Thompson, el gerente, me pareció bastante normal al principio. Era un hombre de mediana edad, con el pelo canoso y el ceño fruncido permanente. Pero sus ojos, había algo extraño en ellos. Parecían demasiado alertas, demasiado intensos, como si siempre estuviera nervioso. Apenas miró mi solicitud antes de contratarme al instante. Debería haberme parecido extraño, pero en ese momento, simplemente me sentí aliviado de haber conseguido el trabajo tan fácilmente. Empieza esta noche, dijo con voz ronca y sin rodeos. Me entregó un juego de llaves y un papel doblado. Sigue estas reglas al pie de la letra y todo irá bien. Abrí el papel, esperando ver lo de siempre, no repartir refrigerios gratis, contar siempre la caja. Pero en cambio, encontré esto. No salgas de la tienda entre las 22 y las 6 por ningún motivo. Si oyes golpes en las ventanas después de medianoche, ignóralos. No mires afuera. El teléfono sonará a las 2:15. Contesta, pero no hables. Escucha exactamente 30 segundos y cuelga. Si un cliente entra vestido de rojo, no lo mires a los ojos. Cobra sus compras como siempre, pero no aceptes dinero en efectivo. La puerta del baño debe permanecer cerrada con llave en todo momento. Si oyes ruidos dentro, no investigues. A las 3:33 de la mañana, apague todas las luces durante exactamente 60 segundos. No se mueva durante ese tiempo. Si ve un perro negro en el estacionamiento, cierre todas las persianas inmediatamente y rece el Padre Nuestro 3 veces. La máquina de café se encenderá sola a las 4 de la mañana, déjela funcionar hasta que se pare sola. No beba el café que prepara. Si un cliente pide algo de la trastienda, rehúse cortésmente y sugiérale que pruebe en otra gasolinera. A las 5:55 de la mañana, coloque un solo centavo en el mostrador. Se habrá agotado a las 6 de la mañana. Si no es así, llame a emergencias inmediatamente. Me reí, pensando que era una broma elaborada para el nuevo. Pero el rostro del señor Thompson permaneció serio, sin siquiera una sonrisa. Chico, necesito que entiendas algo, dijo en voz baja y grave. Estas reglas no son sugerencias. Son por tu seguridad y la de todos en este pueblo. Si las rompes, lo haces bajo tu propio riesgo. Asentí, sin creerlo del todo, pero algo en sus ojos me inquietó. Era como si me suplicara en silencio que me lo tomara en serio. Al darse la vuelta para irse, se detuvo en la puerta y me miró por última vez. Ah, y una cosa más, añadió, con la voz apenas por encima de un susurro, hagas lo que hagas, no te duermas. Con esa ominosa advertencia, se fue, dejándome sola bajo la parpadeante luz fluorescente de la gasolinera. Pasé las siguientes horas antes de mi turno intentando convencerme de que todo era solo una elaborada novatada. Quizás el señor Thompson solo intentaba asustarme, para ver si podía con el trabajo. Pero por mucho que intentara racionalizarlo, no podía quitarme de encima la sensación de miedo que se había instalado en la boca del estómago. Mientras conducía hacia la gasolinera esa noche, el mundo se sentía diferente.
Las calles familiares de nuestro pequeño pueblo parecían extrañas y amenazantes en la oscuridad. Las sombras se alargaban, asomando por los rabillos de mi vista, y más de una vez, habría jurado haber visto algo cruzando la calle a toda velocidad justo delante de mis faros. Apreté el volante con más fuerza y sentí que se me aceleraba el pulso. Llegué a la gasolinera Twilight pocos minutos antes de las 10 de la noche. La noche estaba inusualmente tranquila, ni el canto de los grillos ni el ruido lejano del tráfico. Solo un silencio inquietante y opresivo que parecía presionarme por todos lados. El señor Thompson me esperaba. Su rostro estaba sombrío y sus ojos no dejaban de mirar a su alrededor, como si esperara que algo saltara de un momento a otro. Me explicó rápidamente lo básico, cómo usar la caja registradora, donde se guardaban los suministros y los procedimientos de emergencia. Pero no dejaba de mirar su reloj, como si estuviera deseando irse. Recuerda las reglas, dijo, dirigiéndose a la puerta. Pase lo que pase, veas o escuches lo que oigas, sigue las reglas. Entonces, me quedé solo. La primera noche fue tranquila, casi aburrida. Esperaba que sucediera algo extraño, pero era un turno normal. Entraron algunos clientes nocturnos a comprar comida o gasolina. Nada fuera de lo común. De todos modos, seguí las reglas, pensando que más vale prevenir que curar. A las 2:15 de la mañana, sonó el teléfono, haciéndome dar un vuelco el corazón. Lo contesté y, durante exactamente 30 segundos, solo escuché estática. Al colgar, me sentí ridículo por estar tan nervioso. Las 3:33 de la mañana llegaron y pasaron. Apagué las luces y me quedé completamente quieto en la oscuridad durante un minuto, luego las volví a encender. No pasó nada. A las 4 de la mañana, la cafetera se encendió sola, lo cual fue un poco espeluznante, pero simplemente preparó una cafetera y se apagó. El olor era increíble, pero recordé la regla y resistí la tentación de beberlo. Cuando llegaron las 5:55 de la mañana, puse un centavo en la encimera, tal como decían las instrucciones. A las 6 de la mañana, había desaparecido. No había visto a nadie llevárselo. No había oído la campana sobre el timbre de la puerta. Simplemente había desaparecido. Al salir esa mañana, sentí una mezcla de alivio y decepción. Alivio porque no había sucedido nada realmente aterrador. Pero también decepción, porque todo me había parecido tan mundano. Tal vez solo era una broma elaborada después de todo. La segunda noche, sin embargo, fue cuando las cosas empezaron a ponerse raras. Era alrededor de la 1:30 de la mañana. Estaba reponiendo el pasillo de patatas fritas, tarareando en voz baja, cuando lo oí, un golpe suave, casi vacilante, en la ventana delantera. Me quedé paralizada, recordando la regla número 2, si oyes golpes en las ventanas después de medianoche, ignóralos. No mires afuera. Los golpes volvieron, un poco más fuertes esta vez. Mi corazón empezó a latir con fuerza mientras luchaba contra las ganas de mirar. Es solo el viento, me dije, o tal vez un borracho haciendo el tonto. Pero los golpes continuaron, cada vez más insistentes, yendo de ventana en ventana, dando vueltas por el edificio. A veces era un golpecito suave, otras veces, un golpeteo frenético que hacía vibrar el cristal en su marco. Me pareció que duró horas, aunque sabía que no podían haber sido más de unos minutos. Finalmente, cesó. El silencio que siguió fue casi peor que los golpes. Solté un suspiro tembloroso, dándome cuenta de que lo había estado conteniendo todo el tiempo. Intenté calmarme, pero entonces sonó el teléfono y me sobresalté. 2:15 de la mañana en punto. Agarré el auricular con manos temblorosas. Al principio, solo había estática, como la noche anterior. Pero entonces, oí algo. Un susurro. Era demasiado débil para distinguir las palabras, pero los susurros se hicieron más fuertes, más frenéticos. Justo antes de colgar, podría haber jurado que escuché mi nombre. Fue entonces cuando el miedo realmente empezó a apoderarse de mí. Durante el resto del turno, estuve nerviosa. Cualquier ruido, por pequeño que fuera, me sobresaltaba. Cada crujido del suelo, cada crujido en la trastienda me aceleraba el corazón. Cuando por fin llegaron las 6 de la mañana, prácticamente salí corriendo, ansiosa por escapar del miedo abrumador que se había instalado en mis huesos. Pensé en dejarlo, de verdad. Pero la paga era buena, y una parte de mí sentía curiosidad por ver qué pasaba después. Además, no quería que el señor Thompson pensara que no podía con ello. Así que volví una tercera noche. Y luego una cuarta.
Y una quinta. Las siguientes noches fueron más tranquilas. Seguí las reglas al pie de la letra: apagar las luces a las 3:33 de la mañana, ignorar los golpes ocasionales, dejar el centavo en el mostrador a las 5:55 de la mañana. Pero con el paso del tiempo, también empezaron a ocurrir otras cosas extrañas. A veces, tarde por la noche, cuando la estación estaba vacía, veía movimiento de reojo. Me giraba para mirar, y no había nada. Otras veces, estaba reponiendo estantes y, al darme la vuelta, encontraba artículos movidos de sitio, como si alguien, o algo, los hubiera estado manipulando. Pero lo peor era el baño. Aunque lo mantenía cerrado con llave, tal como dictaban las normas, a menudo oía ruidos provenientes del interior. A veces sonaba como agua corriendo o la cisterna del inodoro. Otras veces, sin embargo, los sonidos eran más inquietantes. Gritos apagados. Algo grande agitándose en un espacio reducido. Llevaba una semana trabajando cuando tuve mi primer encuentro con una clienta roja. Era una noche tranquila, y estaba medio dormitando detrás del mostrador cuando sonó la campana de la puerta. Levanté la vista y se me heló la sangre. La mujer que entró estaba vestida de pies a cabeza de rojo carmesí, zapatos rojos, vestido rojo, incluso un sombrero rojo. Al acercarse al mostrador, recordé la regla: no mirarlas a los ojos. Cobrar sus artículos como siempre, pero no aceptar dinero en efectivo. Aparté la mirada rápidamente, concentrándome en la caja registradora, intentando actuar con naturalidad. «Buenas noches», dijo con una voz extrañamente melódica. «Quisiera comprar esto, por favor». Dejó algunos artículos en el mostrador: un paquete de chicles, un encendedor y una revista con una portada que no reconocí. Me temblaban las manos al cobrar sus artículos, y mi voz se quebró un poco al decir: «serán $7,50». «Ay, Dios mío», respondió, con un tono no del todo decepcionado, pero sí extraño. «Solo tengo efectivo». «¿Hay algún problema?». Tragué saliva con dificultad. «Lo siento, señora, pero no podemos aceptar efectivo en este momento. Nuestro sistema no funciona. Quizás podría probar en otra gasolinera». La mentira salió antes de que pudiera detenerla. Hubo una larga pausa. Sentía su mirada fija en mí, aunque no me atreví a levantar la vista. Entonces, por fin, volvió a hablar. «Muy bien», dijo. «Supongo que tendré que volver en otro momento». Cuando se dio la vuelta para irse, cometí el error de levantar la vista solo una fracción de segundo. Nuestros ojos se encontraron. Los suyos estaban completamente negros, como vacíos. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda y, por un momento, no pude respirar. La campana volvió a sonar cuando se fue, y me desplomé contra el mostrador, jadeando. Tardé varios minutos en calmarme lo suficiente como para incorporarme. El resto de ese turno fue una confusión de ansiedad y paranoia. Cada sonido me hacía estremecer, y seguía esperando que la mujer de rojo regresara. Cuando por fin dieron las 6 de la mañana, estaba exhausta y nerviosa. Me iba cuando apareció el señor Thompson para hacerse cargo. Me miró y frunció el ceño. «¿Viste algo, verdad?», preguntó. Asentí, incapaz de hablar. Suspiró profundamente. «Mira, chico, sé que es duro. Pero lo estás haciendo bien. Sigue las reglas y estarás bien». Quería hacerle tantas preguntas. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Por qué tantas reglas raras? ¿Quién era la mujer de rojo? Pero algo en su expresión me decía que no quería, o no podía, darme ninguna respuesta. Con el paso de las semanas, instauré una especie de rutina. Los sucesos extraños se volvieron casi normales, aunque de una forma retorcida. Me acostumbré a las llamadas nocturnas, a la misteriosa cafetera que se encendía sola, incluso a los ruidos ocasionales del baño cerrado. Pero entonces llegó la noche que lo cambió todo. Empezó como cualquier otra noche. Iba a mitad de mi turno cuando un tipo entró a comprar cigarrillos. Parecía bastante amable, charlando del tiempo y quejándose del precio de la gasolina. Mientras le cobraba, miró hacia la parte trasera de la tienda. «Oye, ¿no tendrás por casualidad alguna de esas bebidas energéticas especiales?», preguntó con indiferencia. «Ya sabes, las de la trastienda». Me quedé paralizada, recordando la regla número 9, si un cliente pide algo de la trastienda, rehúsalo cortésmente y sugiérele que pruebe en otra gasolinera. «Lo siento, señor», dije con cautela. «No tenemos trastienda aquí».
Quizás podrías probar en la gasolinera de aquí abajo. La amabilidad del hombre se desvaneció al instante. Entrecerró los ojos y su voz se convirtió en un gruñido. No me mientas, chico. Sé que los tienes. Dame lo que quiero, o las cosas se pondrán muy feas para ti. Mi corazón se aceleró, pero intenté mantener la voz firme. Lo siento, pero no tenemos lo que buscas. Voy a tener que pedirte que te vayas. Por un momento, pensé que iba a atacarme, pero para mi alivio, se dio la vuelta y salió furioso de la tienda. Fue entonces cuando lo oí. Un gruñido sordo y retumbante desde afuera. Levanté la vista y se me heló la sangre. Allí, en el aparcamiento, había un enorme perro negro. Sus ojos brillaban rojos en la oscuridad, fijos en mí. El pánico me invadió. Recordé la regla número 7, si ves un perro negro en el estacionamiento, cierra todas las persianas inmediatamente y reza el Padre Nuestro 3 veces. Me apresuré a cerrar las persianas, me temblaban tanto las manos que apenas podía. Al correr la última persiana, oí arañazos en la puerta. El corazón me latía con fuerza en los oídos mientras comenzaba a recitar el Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos. Los arañazos se hicieron más fuertes, más frenéticos. Podía oír al perro gruñir y ladrar, amortiguados por el cristal, pero aún aterradores. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Entonces, todo quedó en silencio. El silencio era casi peor que el ruido. Terminé la oración 2 veces más, con la voz apenas por encima de un susurro. Cuando por fin me armé de valor para asomarme por la ventana, el estacionamiento estaba vacío. Ni rastro del perro. Nada inusual. Pasé el resto del turno acurrucado detrás del mostrador, sobresaltado por cada pequeño ruido. Cuando dieron las 3:33 de la mañana, casi agradecí el minuto de oscuridad. Al menos entonces, no podía ver nada que pudiera acechar en las sombras. Al acercarse el amanecer, empecé a relajarme un poco. Había superado otra noche. Estaba dejando el centavo en el mostrador a las 5:55 de la mañana cuando oí la campana sobre el timbre de la puerta. Levanté la vista, esperando ver al señor Thompson llegar temprano. En cambio, vi al hombre de antes, el que había preguntado por la trastienda. Y no estaba solo. Con él estaba la mujer de rojo y varias personas más, todas con esos mismos ojos negros y vacíos. Entraron en la tienda en silencio, rodeando el mostrador. Ya cerramos, balbuceé, aunque aún no eran las 6 de la mañana. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Oh, creo que querrán seguir abiertos, dijo. Hemos venido a buscar lo que hay en la trastienda. Y esta vez, no aceptaremos un no por respuesta. Miré el reloj, las 5:59 de la mañana. Solo un minuto más y mi turno terminaría. Quizás el señor Thompson llegaría y sabría qué hacer. No hay trastienda, insistí, intentando que mi voz no temblara. Por favor, tienen que irse. La mujer de rojo dio un paso al frente. Sabemos que sí la hay, dijo, con la voz aún musical, pero ahora con un matiz amenazante. Y sabemos que tienes la llave. Dánosla y te dejaremos vivir. Negué con la cabeza, retrocediendo hasta que choqué contra la pared detrás del mostrador. No tengo llave. No sé de qué hablas. El grupo empezó a avanzar, con los ojos brillantes bajo la luz fluorescente. Sentía el pánico crecer en mi pecho, amenazando con abrumarme. Miré a mi alrededor, buscando alguna forma de escapar, pero estaba acorralado. Entonces recordé algo, las reglas. Me habían mantenido a salvo hasta ahora. Tal vez podrían salvarme ahora. Con manos temblorosas, alcancé el interruptor de la luz. El grupo se detuvo, confundido por mi acción. Respiré hondo y accioné el interruptor. La oscuridad envolvió la tienda. Contuve la respiración, contando los segundos mentalmente. 1, 2, 3. Los oía moverse en la oscuridad, sus pasos resonando en el suelo de linóleo. Algo me rozó el brazo y tuve que morderme el labio para no gritar. 58, 59. 60. Volví a encender las luces, parpadeando mientras mis ojos se acostumbraban a la repentina claridad. Para mi asombro, la tienda estaba vacía. Ni rastro del grupo amenazante. Ni rastro de que alguien hubiera estado allí. Justo cuando empezaba a creer que me lo había imaginado todo, oí la campanilla de la puerta. El señor Thompson entró, con el mismo aspecto sombrío de siempre. Lo hiciste bien,
Chico, dijo con voz ronca pero con un dejo de admiración. No muchos llegan tan lejos. Tenía 1 millón de preguntas, pero solo pude decir con voz débil, ¿cuáles eran? Negó con la cabeza. Créeme, es mejor que no lo sepas. Vete a casa, descansa un poco. Quizás deberías buscar otro trabajo. Esta vida no es para todos. Asentí con la cabeza, aturdida, recogí mis cosas y me fui. Al salir, el señor Thompson me llamó. Y chico, hagas lo que hagas, no aceptes ninguna oferta de trabajo. No importa lo que te prometan. Me estremecí al pensarlo y salí corriendo a la luz de la mañana.